Buenos días, amigos, en toda la República Mexicana, en diferentes partes en donde llegamos a través del internet a todo el mundo, a todos los mexicanos que se encuentran en este momento trabajando por este país en diversas partes del planeta Tierra, aquí en los frentes, tanto en el calor, en el sur-sureste, como en el frente frío que se encuentra ya en diferentes puntos del norte, centro-norte de la República Mexicana. Los saludamos con mucho entusiasmo, aquí trabajando desde el ISA Business Center, aquí en Legaria número 549, esquina con San Joaquín, aquí en la capital de la República Mexicana para todo México. Les saludamos con mucho cariño, con mucho entusiasmo y empezamos. Fíjese usted. Acaban ustedes de ver este video maravilloso de una mujer extraordinaria. Le voy a platicar más adelante de ella. Se llama Yayoi Kusama, que es una escultora, pintora, fotógrafa, poetisa, novelista. Es una mujer prolífica, extraordinaria. Tiene problemas psicológicos. Nace en 1929 y en su muy tierna infancia tuvo una serie de traumas que le hicieron llegar hasta un punto de depresión. Y de ahí una mujer que ha hecho todo en el ámbito del arte y que aquí en su presentación en México, el Museo Tamayo, ha llegado a romper récords, incluso del propio museo, que me suena como inusitado porque en nuestro país, por lo general, cuando se presenta una exposición, no hay tanto furor como esto que ha presentado esta mujer, Yayoi Kusama, en donde se empezaron a presentar personas para ver su obra en este pasado fin de semana desde las 4 de la mañana para poder llegar y tener un lugar asegurado. Bueno, de esto lo voy a platicar un poco más adelante. Nos vamos con la primera, con la principal. Green Bay 28-22, mientras Nueva Inglaterra aplastó a Indianápolis 45-7. La nota principal con la que está empezando la semana, incluso tiene que ver ahí con todos los medios de comunicación, es una aclaración y reflexión que saca la Arquidiócesis de México a través del semanario Desde la Fe, en la que habla de algo que es una acción, se me hace por demás irresponsable de parte de los políticos en nuestro país, cuando tienen un cargo de elección popular, que están, digamos, por terminar su mandato, pero lo dejan de lado y 90 días antes o lo que sea antes, abandonan una posición de carácter público y de responsabilidad administrativa para irse a buscar, a través de una campaña, otra posición política. Por ejemplo, aquí en la capital de la República Mexicana, los 14 delegados perredistas que hay dentro de las 16 delegaciones, los 14 pidieron permiso para irse o a la Asamblea Legislativa, en una diputación local aquí en la capital de la República Mexicana, o bien a la Cámara de Diputados, y se apuntan para asegurar con esto un hueso que les permita seguir en el mercado político. Pero lo más duro, difícil y responsable de todo esto es que brincan de una posición a otra y dejan en el lugar a una persona que no fue electa por nadie, que nadie la conoce, que no hay comparecencia en nada, incluso dejan su administración sin hacer una puntual aclaración sobre en dónde están los recursos, cómo se gastaron, qué hay, qué falta, qué sobra, qué se debe, qué pasó. Nada, absolutamente nada. Hace referencia directa a la arquidiócesis, a esta irresponsabilidad, y dice que tendría que regularse, tendría que haber una ley
que impidiera que este tipo de prácticas se hicieran en nuestro país. Si bien es cierto, aquí nos concentramos en lo que pasa en la capital de la República Mexicana, estamos también viendo cómo muchos presidentes municipales o presidentas municipales o gobernadores, se ha dado el caso, o en fin, diferentes puestos administrativos, se van, dejan todo, mostrando el mayor desprecio para la ciudadanía que los eligió, piden licencia para amarrar un asiento, es lo que dice la arquidiócesis. Se ven sin responder al manejo del poder y con todo ello nosotros, que somos los ciudadanos, pues nos quedamos sin tener ningún tipo de herramienta para protestar, por lo que aquí se ve en un acto de absoluta irresponsabilidad. Solamente quedan en sus cargos, y esto no me quiere dar la garantía de que también ellos van a buscar algún puesto de elección popular. El delegado panista en la Benito Juárez, Jorge Romero, y el delegado priista en la Coajimalpa, que es un señor que se llama Adrián Rubalcaba. Estos dos son los únicos dos de los 16 delegados que en este momento van a llegar a trabajar a su despacho. Los otros 14, pero ya pegaron el brinco y corrieron. Uno de ellos, el delegado perredista por Iztapalapa, Jesús Valencia, se separa del cargo, no porque él hubiera querido, sino porque realmente lo obligan en el partido político, en el PRD, lo obligaron a que estuviera del lado de su posición como delegado y con esto, con algún tipo de inmunidad, y fuera del cargo será investigado por, después se acuerda que fue el que chocó este hombre que se voltea en su camioneta, bueno, no en su camioneta, más bien en la camioneta de un contratista que ha recibido contratos en la delegación Iztapalapa y que resulta que Valencia la traía en perfecto estado de ebriedad, choca y resulta que la camioneta era una especie de prestación o de canonjía que le daba un contratista que recibía favores del delegado. Y después toma otra camioneta que resulta que estaba bajo las mismas condiciones. No hay forma de explicar esto, no la hay, no existe. Y el señor Jesús Valencia se va con ello fuera de su administración a que venga, espero, un juicio que le permita a la justicia llevar al señor Valencia hasta sus últimas consecuencias. Y aquí se ve claramente los contubernios que hay entre. Esto ha sido, para mi gusto, el escándalo. Si bien es cierto, ya existía, esto se ha convertido en una práctica demasiado recurrente en diferentes administraciones dentro de lo que ha sido estos 2 años de gobierno, tanto en la administración federal, con Peña Nieto, Higa, Juan Armando Hinojosa y todo lo que sabemos de Videgaray, de la Casa Blanca y de tantos otros parientes del presidente Carlos Salinas recibiendo contratos, en fin, la familia política, en fin, todas estas cosas que lo que han marcado es esta que para mi gusto es la práctica más cara, nos sale carísimo esto como una práctica para lo que sería el ejercicio de la administración pública en su presupuesto. Ante esto, el presidente de la Coparmex aquí en la capital de la República Mexicana, que es José Luis Beato, lanzó una campaña antichapulines. ¿Y qué es lo que propone el señor Beato? Bueno, lo que propone es que cuando salgan estos hombres o mujeres que han dejado sus puestos de administración pública por buscar un nuevo hueso, la gente los conozca, sepa quiénes son y no voten por ellos. No voten por ellos. Y esto se me hace muy interesante porque es un llamado a la conciencia ciudadana para que no le entremos a este tema tan desafortunado que trae como resultado esta práctica que a todos nos deja un sinsabor. Este hashtag, se ha presentado un hashtag que es hashtag no a los chapulines, no a los chapulines, y este hashtag pues se da en un momento en donde poco a poco empezamos a ver cómo la sociedad mexicana tiene mayor conciencia del quehacer político, qué es lo que se debe de apoyar y qué es lo que se debe de reprobar cuando diferentes niveles de comunicación
como es el caso de la Arquidiócesis, como es el caso de la Coparmex, como es el caso del Consejo Coordinador Empresarial, como es el caso de las redes sociales, que están constantemente señalando esto que es, a todas luces, una práctica que no se debe de seguir. Los chapulines lo único que nos marcan es un grado de irresponsabilidad, por un lado, y por el otro lado, el que los políticos no puedan hacer carrera política porque pues, sus plazos son tan acotados que de un lado, de una posición política, se van a otra y a otra y a otra para tratar siempre de estar colgados de una cuerda que les permita tener un presupuesto, un salario, una forma de, ya sabe, de robar, y algo que desafortunadamente para todos nosotros ha sido una constante, una falta de respeto con fuero desafortunada que no ha dado por consecuencia una rendición de cuentas. También por otro lado le quiero decir que el PRD va a firmar hoy un pacto de no agresión, como son precampañas, lo que están tratando es que sus propios candidatos no se destrocen y que cuando salgan a las precampañas lo que hagan es un mensaje o lancen mensajes positivos, propositivos, en los que no se den entre sí, porque después de todo ya bastante está desgastado el PRD para que después se desgasten entre sí los diferentes candidatos a las diferentes posiciones políticas que se van a estar tomando en juego. Vamos a una breve... Le quiero decir antes de ir a la pausa que si ustedes se meten a ferris.com.mx, ahí ya hay la opción para que o pase usted aquí en el video o bien tome la opción del audio. Si va usted en el coche, toma la opción de audio, pum, ahí se mete a ferris.com.mx, toma la versión de audio y una vez tomada esta, puede usted a lo mejor en el vehículo tomar el Bluetooth y entonces pasa por radio y tiene usted nuestra comunicación, ya tiene usted esta comunicación con nosotros. Hago una breve pausa para platicar justamente con José Luis Beato, el presidente de la Coparmex aquí en la capital de la República Mexicana. Regreso con él. La mezcla mexicana de petróleo recupera 4 centavos y cierra en apenas $38 con 52 centavos por barril. Sí, muy bien, aquí estoy. Estoy en comunicación con José Luis Beato, Coparmex, aquí en la capital de la República Mexicana. José Luis, buenos días. Muy buenos días, Pedro, qué gusto estar contigo. Me da mucho gusto saludarte. Este tema de los chapulines, llega un momento en donde la ciudadanía ya debe de saber claramente quién es responsable en una administración y quién no lo es, y por lo mismo tu organización está invitando a que no se vote de plano, no se vote por este tipo de prácticas y practicantes. Sí, la ciudadanía no ve con buenos ojos esto de que los políticos dejen sus mandatos a la mitad del periodo, y desde luego nosotros estamos pidiendo a la ciudadanía que considere esta situación para que aquellos políticos responsables que acaban con sus mandatos o aquellas personas que cumplen con el perfil que estamos buscando, pues sean los que sean votados y los que ganen en las siguientes elecciones. Con todo ello, ¿cómo piensan ustedes dar información para que se difunda de quiénes serían los que traen el farol rojo de que dejaron su posición, para que se identifiquen? Porque muchas veces esto se diluye, se pierde. Sí, así es. Nosotros estamos pidiendo a los partidos políticos, lo hemos estado pidiendo desde hace tiempo, que nos entreguen candidatos que sean de honestidad probada y capacidad suficiente para gobernar. Lo que hemos estado viendo es que lo que hacen los partidos políticos es que nos reciclan a los políticos que tienen además, como se dice, cola que les pisen, o que ya tienen un historial en donde han sido cuestionados. Claro que muchos de esos cuestionamientos no han sido demostrados, pero que nos entreguen políticos frescos, que es lo que necesitamos. Los partidos políticos reciben muchos miles de millones de pesos de presupuesto y el trabajo que tienen es buscarnos a los mejores para que luego sean votados por la ciudadanía. Pero con todo esto sabemos, José Luis, que hay
sabemos, José Luis, que hay un favoritismo dentro de los partidos políticos y que los partidos políticos realmente no ponen a los que podrían ser los mejores administradores, sino que entre sí se recomiendan, ¿no? Sí, es lo que hemos estado viendo, esto que llaman tribus y grupos dentro de los partidos, en donde pues se reciclan los mismos políticos y no se da paso a una ciudadanía que en muchos casos está queriendo también entrar al servicio público, que tienen vocación, que son gente honesta, que son gente con capacidades suficientes, y bueno, nosotros es lo que hemos estado posicionando. Lo que vamos a hacer en los próximos meses es, una vez que se vayan definiendo quiénes son los candidatos de cada partido, porque en todos los partidos pasa lo mismo, vamos a estar haciendo una evaluación de cada uno de los candidatos y definiendo quiénes son, pues más que nada haciéndoles un estudio de su currículum, de lo que hicieron cuando tuvieron otros cargos, y ofrecerlo en primer lugar a los socios de nuestra propia organización, de Coparmex, pero también, y si la ley nos lo permite, poniéndolo a la consideración de toda la ciudadanía, para que la ciudadanía, que por supuesto que tiene que ir a votar, todos tienen que ir a votar, pero que también vayan a votar con un voto razonado y conociendo por quién están votando. Pero muchas veces, y eso es lo que nos hemos estado quejando, no tenemos muchas opciones. Los partidos principales, los partidos nos ponen a una serie de candidatos que decimos, pues, ¿cuál es peor que el otro? O sea, entonces lo que sí necesitamos es que los partidos hagan ese trabajo de ponernos a los mejores candidatos. Ahora, la ley te lo va a permitir. Yo no veo por qué no te pudiera permitir como organización patronal el dar a conocer este tipo de datos. Finalmente estamos haciendo ciudadanía y estamos haciendo conciencia. Yo no creo que haya nada que te lo impida. Nosotros tenemos una posición de sacar adelante y a los mejores candidatos que puedan gobernar en cada lugar, en cada diputación, en cada delegación, y vamos a estar muy cuidadosos de cumplir con la ley, pero vamos a estar al borde de ella. O sea, si la ley nos permite poner toda la información e incluso de decir públicamente cuál es nuestro candidato de preferencia en función de que queremos una mejor ciudad, lo vamos a estar haciendo. Ah, ya sé, porque a lo mejor podría tomarse como que ustedes están incidiendo para desviar el voto para una cierta persona. Ese es el tema. Sí decimos que vamos a tratar de hacerlo, pero no estamos haciendo política partidista. Nosotros vamos a apoyar a los mejores candidatos, a la persona que veamos con más capacidades. Nunca nos vamos a estar fijando de qué color es. Eso es lo más importante. Antes de terminar esta plática, José Luis, ¿cómo ven ustedes en el ámbito de Coparmex a este año, desde el punto de vista de actividad económica? Bueno, vemos un año complicado a nivel federal. Estamos esperando que el gobierno sea sensible para hacer cambios a la reforma, a la ley fiscal. Estamos muy pendientes también de lo que está pasando con el precio del petróleo y con el sobreendeudamiento que está teniendo el gobierno federal. Estos son temas federales que está llevando mi presidente Juan Pablo Castañón en cabildeo con el Consejo Coordinador Empresarial de Gerardo Gutiérrez Candiani y demás. Y nosotros ya aquí en el ámbito de lo que es nuestra responsabilidad, que es la economía de Ciudad de México, nosotros vamos a estar trabajando con todos las personas que queden en los puestos, ya sean suplentes o sean los que están. Vamos a estar trabajando para conseguir una mejor ciudad, trabajando siempre cerca de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría del Trabajo, del jefe de gobierno, para conseguir una ciudad más competitiva. Hemos estado haciendo algunas propuestas, sobre todo en el tema del cierre de empresas, porque todo el año pasado hemos sufrido mucho cierre de empresas, un INVEA que necesitamos más moderno, una serie de cosas, una agenda que estamos llevando en donde nos sumamos y donde nosotros hacemos a las acciones de gobierno que vemos positivas o donde nosotros somos críticos y solicitamos que se tomen otras, ¿no? Vemos que el gobierno de la ciudad ha sido sensible a la hora de hacer cambios al reglamento construcciones, son muchas cosas, ¿no? Pero nosotros siempre, independientemente de que vamos a tener mucha atención a las elecciones, siempre vamos a estar trabajando de la mano de las autoridades. Muy bien, con todo ello, no solamente los repecos se han visto muy golpeados, las micro, las pequeñas empresas, la defunción de este tipo de giros ha sido brutal en estos últimos 2 años. Y creo que este año no será la excepción. No sé si tú lo veas de otra manera, pero no veo condiciones como para que estos pequeños empresarios que están empezando con su vida laboral tengan condiciones de sobrevivir en este año. No sé cómo lo veas tú.
Sí, está muy difícil. Lo que pasa es que los pequeños pelean con un comercio informal, con una informalidad tremenda, y entonces en ese orden de cosas es muy difícil que, aunque ahora el gobierno ha puesto el programa que dejamos juntos, que implica no pagar seguro social o muy poco seguro social, sí, tener apoyos con créditos y todo esto, de todos modos hay mucha diferencia, mucha distancia con el ser informal, con el ser invisible, ¿no? En donde uno no paga impuestos, en donde el dinero se maneja en efectivo, etcétera, etcétera. Así que sí se tienen que fortalecer los alicientes para que esos informales o esas pequeñas empresas crezcan, pero realmente la reforma fiscal les ha pegado muy duro, porque si bien no tienen que pagar impuestos, pero tienen que llevar unas contabilidades muy complejas, así que es complicada la propuesta también y cómo hacemos, pero sí hay que pelear para que el comercio informal se reduzca y para dar todo el apoyo posible a esas pequeñas empresas, esas micro, que son las verdaderas generadoras de empleo. Realmente una empresa grande a lo mejor necesita $1 millón, una cementera, una empresa automotriz, $1 millón para generar un puesto de trabajo, y una pequeña empresa lo genera por 100,000 pesos, a veces hasta menos, genera un puesto de trabajo, y si hay algo que necesitamos en este país son empleos formales. Así que pues sí, hay mucho por hacer en este sector que tú comentas. José Luis Beato, gracias por tomar esta comunicación y te pido estemos muy en contacto para que le demos guías a la ciudadanía sobre quién ha sido responsable en una última administración que haya tenido, en caso de que ahora busque un nuevo puesto de elección popular. Gracias por tomar esta llamada, José Luis. Muchísimas gracias, Pedro, y siempre a la orden. Gracias. Tengo algunos comentarios de parte de ustedes, ¿no? En el Twitter, Alex Cruz me dice: la clase política solo sirviéndose de la población sin aplicar leyes para ellos, ríos de dinero en su promoción. Hashtag ya me cansé 25. Ya me cansé 25. Cabalgar G, dice Pedro: ¿se acuerdan cuando Andrés Manuel López Obrador repetía y repetía sus estadísticas y temas? Así, igualito, Enrique Peña Nieto, pero ya con un batidillo, que es lo que estamos viendo. Después dice Ignacio Ruiz: hasta que en México no entendamos que el ejercicio de gobernar es una responsabilidad y no un privilegio, seguiremos viendo a este tipo de políticos. Jed 1020 dice: ¿qué abarca pago de 2 millones por su candidatura a Zambrano? Al igual que en los equipos de fútbol, los jugadores pagan para debutar en la primera. Merlina Rojas: lo malo es que si ellos, chapulines, abandonan su puesto por un hueso mayor, la gente también, por un hueso minúsculo, vota por ellos, que es una reflexión, claro, el voto corporativo, ¿no? Ese voto que se compra, te dan cualquier canonjía y entonces se compra. Carlos Hernández: lo que necesitamos es refundar al país, cambiar el sistema político, entre otras cosas, dejar máximo 3 partidos políticos y no tantos como los que hoy tenemos. Arturo Caballero: candidato chapulín te soluciona una comida y tú a él toda su vida en comidas, es lo que dice este comentario de Arturo Caballero. Vamos con lo importante, si me lo permite usted. El Real Madrid queda eliminado de la Copa del Rey tras empatar con el Atlético 2-2 en el Santiago Bernabéu. Están preguntando por el streaming de audio. Estamos haciendo otra vez pruebas porque hubo demasiada gente que le quiso entrar al mismo tiempo y estamos haciendo las adaptaciones. Obviamente tenemos la capacidad para irlo moviendo, pero yo les pido por favor a ustedes que estamos haciendo pruebas de todo. Llevamos esto en nuestra segunda semana, lo estamos haciendo con mucho entusiasmo y yo les pido a ustedes que me tengan un poquito de calma, de paciencia, porque aquí les vamos a dar los servicios que nos están pidiendo en tiempo y en forma. Y les pido a ustedes por favor que estén de todas maneras insistiendo en este streaming. Ya que estoy hablando de políticos en la mira, les puedo contar lo que le ha pasado a este presidente municipal de Almoloya de Juárez. Se llama Vicente Estrada Iniesta. Ha sido señalado por las redes sociales cuando otra vez volvemos a este cinismo, ¿no? De parte de los chamacos, en este caso de los hijos, José, Andy y Adriana Estrada Bernal, que salen en el Face, ¿no? En lugares emblemáticos como la Torre
Eiffel, como el Museo del Louvre, como el Coliseo Romano, como el Vaticano, se fueron a Roma en estas pasadas fiestas de fin de año. Presumen, ahí están los chavos, o sea, su papá es presidente municipal de Almoloya de Juárez, ahí lo vemos. El hombre gana 70,000 pesos mensuales, es el sueldo de un presidente municipal en Almoloya de Juárez, que son 840,000 pesos al año. El viaje les costó $500,000, lo cual quiere decir que se fueron ahí con el salario de 7 meses del señor. Y yo me pregunto, yo entiendo que un presidente municipal a lo mejor no tiene nada en qué gastar porque le dan coche, le dan gasolina, le deben de dar para todo, pero pues, este tipo de prácticas se dan en todos lados, se llevaron a todos, ¿no? Se llevaron a todos al viaje, y aquí aparentemente el señor Estrada, el presidente municipal de Almoloya, se da ciertos lujos que ya los hemos visto, ¿no? Con la hija de Romero de Champs y con el hijo del delegado, el que fuera delegado del Infonavit aquí en la zona sur, en la capital de la República Mexicana. Con tantos, hombre, por Dios, no podríamos acabar nunca de tantas personas que abusan del presupuesto y claro, estas prácticas desafortunadas de ámbitos de corrupción. Mire, hay un señor que fue gobernador del estado de Virginia, se llama Robert McDonald, y el hombre fue descubierto porque un contratista de comida sana, de suplementos para comida sana, le regaló un Rolex de $6,000 y le regaló $15,000 para la boda de su hija y $15,000 para que se compraran ropa. Bueno, esos 3 elementos fueron tomados por el FBI y el señor McDonald en este momento está en la cárcel, va a estar 2 años en la cárcel, inhabilitado de ocupar ningún tipo de puesto público en los Estados Unidos. Este hombre, McDonald, pudo haber sido uno de los niños consentidos del Partido Republicano y haber sido candidato del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos en el 2016. Este hombre, McDonald, ahora pues está en el botiquín, va a estar ahí por 2 años, nada inconmutable, es inconmutable, absolutamente inconmutable, su pena y su castigo, y con esto allá se ven, en España lo hemos visto, en Italia lo hemos visto, en Inglaterra lo hemos visto, aquí cada vez de que vemos un abuso de autoridad con un tipo de vida muy por encima de las posibilidades de una posición política específica, aquí no pasa absolutamente nada. Ellos mismos señalaron que tienen en el Facebook que dijeron que más o menos se habían gastado ese dinero y que el alcalde ahora, yo creo que entre todos debíamos de exigirle cómo es posible que haya tenido esta posibilidad. Y pues no se trata de que a lo mejor sí es muy ordenado, si la pudo hacer, pero pues ¿quién compró, no? Ken Pompó, de acuerdo con el dato más reciente, este presidente municipal de Almoloya, hasta este momento no ha sido requerido para que dé ningún tipo de información que traiga por resultado el que comparezca ante la sociedad mexicana y volvemos a lo mismo. Aquí se sigue abusando de todo en el poder. Y no solamente se abusa, sino que se ostenta, parte de lo importante que le presentamos el día de hoy. Con un estadio prácticamente lleno y buenas anotaciones, las Chivas del Guadalajara vencieron 2-1 a los Pumas en el estadio OmniLife. El rebaño... Nos atención este pasado fin de semana y ahora que se presentó Yayoi Kusama, una exposición que se llama Obsesión Infinita. Esta mujer tiene una historia muy interesante. Es una mujer que
tiene problemas psicológicos. Yayoi Kusama es obsesiva, compulsiva, es una mujer depresiva y es una mujer que ella voluntariamente se ha internado en un psiquiátrico y desde ahí es como dirige sus diferentes presentaciones, desde el psiquiátrico en Japón, sus diferentes presentaciones en esta ocasión aquí en la capital de la República Mexicana, en el Museo Tamayo. Atrajo a las redes sociales, viralizó su presencia en las redes sociales aquí en el país y en este fin de semana, al cerrar la temporada, hubo cientos, miles de personas que hicieron largas filas para tratar de entrar al Museo Tamayo, que por cierto, algunas de ellas hasta acamparon para obtener un boleto e ingresar por tandas al recinto aquí en Paseo de la Reforma. No querían quedarse sin ver la obra de esta mujer, polémica, artista que se encuentra recluida, como le digo, con toda una serie de desarreglos mentales. Esta mujer es escultora, es pintora, es fotógrafa, es poetisa, es novelista, es muchas cosas. Tiene 13 libros publicados, uno de ellos una autobiografía, ha sido uno de los libros más vendidos en el Japón y mire que en el Japón se venden libros, en su obra están reflejadas muchas de sus patologías, de sus compulsiones, van desde alucinaciones, paranoias, depresiones y obsesiones de todo tipo. Dice que su obra le ha permitido sobrevivir. Dice, yo creo, o sea, hago mis creaciones para poder vivir en el espacio y en el tiempo. Es una mujer atormentada. Hubo de todo tipo de opiniones cuando como es el arte no tiene que tener forzosamente una aceptación universal. Hay gente que lo acepta y hay gente que no. Para mi gusto, la obra de Kusama es una obra de una mujer, la princesa de los lunares le llaman. Es una mujer, vea usted, todas sus presencias son así, son lunares, volumétricos, que incluso hacen hasta participar a la gente dentro de sus propias artes plásticas. Una mujer muy detallista, muy llena de luz, muy llena de espacio, es una mujer dueña del espacio y es una de las más interesantes escultoras y pintoras de este arte contemporáneo, porque después de todo es una sobreviviente de todo lo que fue mire, ella nace en el 29, tiene 85 años, en alguna ocasión, cuando la guerra de Vietnam, cuando estaba aquella frase de haga el amor y no la guerra, ella se propuso para hacerle el amor a Richard Nixon. dijo, pues para dar una muestra de que hay la voluntad de que haya paz en el mundo, yo me propongo para ir a la Casa Blanca y hacerle el amor al presidente de los Estados Unidos. Así es como se las gasta esta mujer, Yayoi Kusama, una mujer extraordinaria, polémica, con todos sus desarreglos mentales, pero acaba siendo una de las más finas y acabadas expresiones del arte contemporáneo, con su minimalismo. Algunos le dicen, yo no le veo mucho de minimalista, yo creo que es bastante detallista, bastante rebuscado, pero así es como le llaman, una mujer minimalista en su expresión, y aquí se ven parte de sus obras que estoy seguro trascenderán en la historia. Tienen tintes de muchas, a veces parece, no obra de ella, o estoy viendo algún tipo de imagen de alguna galaxia. En fin, su obra es una obra de mucho. Miren ustedes, es un impacto de colores. Yayoi Kusama, una mujer de nuestro tiempo. Aquí se cerró ya, ¿verdad? Hasta el día de ayer se cerró ya en el Museo Tamayo, que por cierto, solamente para ir a ver la obra de Kusama, solamente para ir a ver esa obra, hubo más gente presentándose en 3 meses, que en 4 meses, que en todo lo que fue el flujo de visitantes al Museo Tamayo en el 2013. Todo el año comparable con solamente
la presentación de Yayoi Kusama en México. Vamos a un breve corte y después, ¿qué le parece si le propongo algo que no sea de ahorrar con el dinero que a usted le queda, sino de invertir después de esta breve pausa? En Oaxaca, los maestros de la sección 22 acuerdan realizar su primer paro de labores del año el próximo miércoles 21 de enero en apoyo al movimiento de Ayotzinapa y en rechazo a la aplicación de la reforma educativa, entre otras demandas. Llevar por el mundo de las noticias, las de verdad, ¿eh? Ahí estamos con ustedes. Quiero agradecer a todos los que me siguen a través de @PedroFerriz en el Twitter o en Ferriz.com en el Facebook o en Instagram. De todas maneras estamos uniendo a todas las redes sociales y les invito al hashtag FerrizLiveTV para que estén conmigo en un streaming que les va a llevar por el mundo de las noticias, las de verdad, ¿eh? Ahí estamos con ustedes. Quiero agradecer. Y estamos aquí con Finamex y conmigo Ricardo Gómez, de promoción patrimonial de esta enorme organización. Me da muchísimo gusto tenerte aquí en el programa y siempre tú has sido un hombre muy analítico que ha tenido una visión muy clara de lo que tiene que ver con este patrimonio que vamos haciendo con el tiempo, que no se debería de tomar como un ahorro pasivo, correcto, sino más bien como una inversión, que eso implica una actividad financiera. Así es, Pedro. Pues el gusto es mío de saludarte y estar en tu programa y pues mucho éxito, que ya lo estás teniendo y bueno, pues todo el mundo te quiere oír. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Pues mira, vamos a empezar a platicar ya de tema lleno a qué está pasando en el mundo. Todo mundo veíamos que el 2015 estaba habiendo una volatilidad mucho mayor de la esperada. Pero déjame hacer un resumen muy ejecutivo en este sentido. El 2013 fue el año donde se esperaba que todo el mundo creciera mucho más. Sí. Fue el año de la expectativa. Por eso, si regresamos a ver los mercados de capitales, 2013 tuvimos crecimientos en la bolsa, por ejemplo, de Estados Unidos del 30%. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces todo el mundo dijo, el mundo va a crecer. Europa, 15%. Y luego, 2014 fue el año de la decepción. No creció lo que se esperaba que crecieran zonas, por ejemplo, Europa. Europa empezó bien el 2014, se desaceleró y está en problemas de deflación. Por eso este 22 de enero, este jueves, Mario Draghi, del Banco Central, pues va a ver qué medidas de política monetaria hace para ver si estimula esa parte del país. Ahora, Estados Unidos creció al 3,5, ¿no? Sí, Más, creció bien. creció Esa fue bien. la única que no hubo decepción. Ajá. Todo lo demás. Ahora, el 2015 es el año de definición. Es o crece el mundo o solamente va a crecer Estados Unidos. Por eso hay tanta volatilidad, porque todo el mundo está esperando la definición de qué pase. Lo hemos dividido en bloques. Primero Estados Unidos, que es el 25% del mundo, como bien dices, Pedro, está creciendo. En términos económicos, el 25%. Es del Producto Interno Bruto del mundo. Del mundo, la cuarta parte del Producto Interno del mundo es Estados Unidos. Solito. Solito. Por eso es la locomotora. Sí. ¿No? Bueno, ese sí crece, sí le beneficia la caída del precio del petróleo y su bolsa está en negativo este año. Entonces la gran pregunta aquí, Pedro, para poner más difícil la ecuación es, ¿por qué si hay dos grandes acontecimientos, uno de ellos es la caída del precio del petróleo a nivel internacional por mayor producción que crecimiento, que es bueno para el mundo, porque es un insumo? Entonces a Estados Unidos le beneficia, a Europa le beneficia, a Rusia no, pero si sumamos todo el mundo, es mayor el beneficio de lo que pudiera ser en contra, vamos. Porque toda la energía del mundo se mueve a precios más bajos. Así es. No solamente en gasolinas, diésels, etcétera, sino también repercute en electricidad. Así es, todo. Todo. Y es una buena noticia y el mundo lo ve como mala. Y la segunda es, cuando empieza Estados Unidos a subir tasas de interés, es bueno, porque quiere decir que Estados Unidos está saliendo de la crisis. Sí. Y el mundo está preocupado. Entonces, dos cosas... Qué contrasentido, ¿no? Dos cosas buenas que deberían de ayudar a que el mundo creciera, hay una excusa para tomar utilidades.
Y eso es lo que creemos que está pasando en la bolsa de Estados Unidos. Si sumamos el crecimiento de 2013 más 2014 Estados Unidos, estamos hablando del 50% de sus bolsas, ¿no? Sí. Pero ahorita la gente dice, bueno, me salgo, tomo utilidad. Dentro del Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, el 15% son empresas de energía. Sí. Y esas sí sufrieron. Entonces la gente en acomodo de portafolios puede estar tomando utilidad de todas las empresas para capitalizar y ver qué pasa con la Fed, ¿no? Entonces tenemos muchas fuerzas encontradas, Pedro. ¿Cuáles van a ser los detonadores del mundo este año? Ya lo comentábamos. El precio del petróleo, que hay países que los afecta. ¿A qué países afecta? A los países que producen más que lo que consumen. ¿A qué países beneficia? A los consumidores. La segunda es la fortaleza del tipo de cambio ante todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay menos dólares. La Reserva Federal, Banco Central de Estados Unidos, dejó de inyectar dólares. Menos dólares, sube el precio del dólar. Claro. ¿No? Y la otra es la magnitud de ese incremento de tasa de interés y cuándo lo va a hacer. Eso es lo que está haciendo un reacomodo de flujos y de portafolios. Pero me gustaría decirte algo. A pesar de toda la volatilidad del 2014 y de 2015, lo que tú y yo venimos platicando en todo el año, los mercados de capitales volvieron a dar más que estar en los instrumentos tradicionales de captación. Siempre. Ese acaba siendo una regla. Que en el tiempo, en la coyuntura, a lo mejor habrá momentos a la baja, pero esto no quiere decir que la media sea siempre una media positiva. Así es. Entonces, por ejemplo, si tú invertiste en México, México tuvo, en términos de pesos, 0.98 positivo. En el 2014. En términos de dólares, negativo, menos 12%, por la depreciación. Depreciación de nuestra Pero moneda. si invertiste en Estados Unidos, tuviste el 12% en términos de dólares, ¿no? Y el 25% en términos de pesos. Tremendo. Entonces tuviste 20 años de tasa fija de México de estar en un instrumento tradicional de captación. ¿Qué queremos decir? Que el riesgo es no estar en los mercados de capitales. Y con esta volatilidad, lo que vemos desde Finamex Casa Bolsa son oportunidades para entrar a los mercados. Claro. Siempre hay que estar. Ahora déjame aterrizarlo a México. Porque siempre tú y yo aterrizamos en México, ¿no? Como debe de ser, claro. México tiene 4 motores, como todo país. Exportaciones, inversión productiva, gasto público y consumo. Sigue prendido solamente las exportaciones. Ya se anunció que puede haber una disminución en el gasto público por la caída del precio del petróleo. Si bien somos un país que solamente el 17% de nuestras exportaciones son petroleras, sí nos afecta. Pero tenemos 2 coberturas. El gobierno, una la compró para el 2015 de 400,000 barriles diarios y la otra somos tú y yo y todos los mexicanos. El precio de la gasolina, al ser fijo, es una cobertura para el gobierno, se cubre con nosotros. ¿Me explico? Ahí nosotros no recibimos el beneficio de la baja del petróleo. Así es. Ahora, a ver, sobre la primera, la cobertura, me hablas nada más de 400,000 barriles, sí. Esa es la cobertura. Del 2015, nada más en 2015, produce México 2.1 millones de barriles diarios, de los cuales están cubiertos 400,000 barriles diarios. Nada más. Eso quiere decir que sí nos abre un boquete. Así es. Sumado a una tendencia a baja producción. Correcto. ¿Está bien? México está produciendo menos cada vez. O sea, la tendencia es 2.400.000, pero para abajo. Así es. Es como está. Así es como está, ¿no? Entonces, el otro pedazo de la cobertura, pues somos nosotros, ¿no? Bueno, pero de todos modos, México tiene que hacer ajustes en el gasto público. Y el gasto público no ha habido evidencia de que haya aumentado y ahora va a disminuir. Bueno, pues tenemos problemas, ¿no? No va a haber consumo, ¿no? La inversión productiva se ha detenido. La gente le ha dado temor a hacer nuevas inversiones, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que México debe de mantener un tipo de cambio barato, niveles de 15. ¿Para qué? Para que no se caigan las exportaciones. Si encareciéramos el tipo de cambio y se volviera fuerte, pues bajarían las exportaciones. Y es el único motor que tenemos. Entonces, el tipo de cambio debe estar débil. O sea, vamos a estar viendo una paridad por ahí, por los 14 altos, 15 bajos, por ahí, por ese renglón. Correcto. Sin embargo, bueno, aquí lo que nosotros vemos es que va a haber grandes oportunidades de inversión, como lo ha habido todos los años, como bien dices, sí. Y hay que seguir participando en los mercados, ¿no? El que estuvo con nosotros, el que pudo diversificar su patrimonio, pues trae rendimientos del 15, 20% del año pasado,
Si bien México no dio, pero dieron los otros mercados como comenté, y entonces puede tener una tasa de entre el 8 y 12% en lo que resta de este año, que creo que puede ser muy superior a los instrumentos tradicionales de captación, ¿no? La renta fija dio, el oro no dio el año pasado, y la idea aquí, Pedro, es seguir los mercados, no tenerles miedo, seguir hablando de la diversificación. El riesgo es no estar en los mercados. El riesgo es no estar en los mercados, eso es muy importante. Porque te lo pierdes, ¿no? Entonces, ay, no, está muy volátil, me voy a ir para afuera. No, al contrario. Hay que revisar cómo está tu estrategia, ver qué ajustes puedes hacer y ver qué oportunidades puedes tener. Se suele decir que en un año electoral hay un mayor gasto, hay mayor derrama de dinero en las calles, en la economía. ¿Lo ven así o incluso por las condiciones propias de todo el entorno internacional y lo propio, la reforma fiscal, etcétera, pudiéramos tener un año no tan atractivo desde el punto de vista de excedentes monetarios en la calle? Pues mira, yo creo que el punto que dices es muy importante y sí puede ayudar, pero yo creo que necesitamos finalmente activar el consumo, activar el gasto público para que realmente pueda llegar a reactivar la economía. O sea, cuando Ricardo habla de recortes en el gasto público, pues pretendidamente tendríamos que hablar del gasto corriente, no del gasto en inversión productiva, ¿no? Exactamente. ¿Verdad? Porque esa es la... Así es. Sí, porque si nos vamos a poner, es que mucha gente, cuando nosotros decimos eso, dicen, no, Pedro, lo que necesitamos es invertir y meterle y todo. No, está bien, o sea, lo entiendo, pero ¿en dónde y cómo? Hay mostradas formas en donde nos damos cuenta de que la administración de muchas de las entidades gubernamentales se lleva con un montón de personal y esto pues no hace eficientes a los órganos productivos. Así es. Básicamente, ¿no? Yo creo que el recorte viene mucho por Pemex y por la CFE, en el gasto, claro, ¿no? Pero sí tiene que el gobierno pues tener más inversión productiva y más gasto para que esto se reactive, ¿no? Bueno, pues ahí está, Ricardo Gómez Dena y Finamex nos han dicho exactamente por dónde debemos de irnos. Y me quedo con una frase de lo que dice Ricardo, que es fundamental. Aquí lo más caro es no estar, no estar. Tenemos que... mucha gente se pregunta, bueno, ¿y los límites para estar? Porque Mira, a lo mejor mucha gente piensa que estamos hablando de grandes cantidades de dinero para poder estar en la... No, yo creo que una cantidad con $500,000 puede ser una excelente diversificación en los mercados y puedes accesar. Y es bien importante lo que dices, Pedro. Aquí hay un tema. Hace 40 años, ¿por qué eran los grandes problemas y por qué la gente perdía tanto dinero? Porque no había diversificación. Tenías 3 tipos de instrumentos, acciones, 2 acciones, todo tu dinero y 3 CETES. Y hoy puedes comprar países, zonas, y eso en productos empaquetados, digamos que tenemos nosotros en Finamex Casa de Bolsa. Hoy puedes comprar el mundo. De hecho, el mundo el año pasado dio el 2.94, el 85% del valor de capitalización de todas las empresas del mundo. Y ese lo puedes comprar. Entonces, si no te da una, te da otra. Imagínate que con esa cantidad de dinero que comento, Pedro, puedes accesar a estar en las mejores empresas del mundo. Eso es lo que es la modernidad de las inversiones. Es lo que ha evolucionado en 40 años. Las finanzas, ya es otra forma de hacer finanzas. Y aquí tienes instrumentos que tienen cobertura cambiaria y que abarcan prácticamente todo el mundo. Y eso no existía hace 40 años. Eso no existía, ¿no? Antes había inversiones catastróficas, así como había otras extraordinarias, pero de repente tenías todos los huevos puestos en una canasta. En una empresa o 2, le iba mal y ya. Y ahora no, el tema es meterte a 500 empresas. Se iban las grandes fortunas. Así Ricardo, es. como siempre, gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos, Pedro, la próxima semana. Gracias, Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Regresaremos con más. El senador José Ascensión Orihuela se registró como precandidato de unidad del PRI al gobierno de Michoacán. Internet. 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 Ya estoy aquí. Tablet, celular. La compu, el teléfono. ¿Celular, smartphone o laptop? El celular y la computadora. La computadora y el celular. Interactúa conmigo. Tu opinión es muy importante. Es una buena fuente, es rápida, accesible en cualquier lado. Todo el mundo y de temas muy variados. Enterarnos de lo que sucede día con día. Soy el primer periodista 100% digital. Es el medio más rápido, más efectivo, más inmediato.
En vivo de lunes a viernes por Ferris Live TV. Entretente e infórmate. De 8 a 9:30 de la mañana. Suscríbete. Suscríbete al canal. Suscríbete. Pues suscríbete a su canal. Suscríbete aquí. Esto es Ferris Live TV. Y estamos viendo algunos de los trending topics que, bueno, estamos empezando la semana y hay algunos que ya le traté, por ejemplo el caso de los chapulines, que es este primer trending topic en donde el hashtag es no a los chapulines y lo que estamos tratando es entre todos de hacer en las redes sociales conciencia de que no debemos de votar ni apoyar a personas que dejan una posición de responsabilidad presupuestal y de desempeño en un puesto de elección popular y lo dejan ahí, lo abandonan y se van a buscar otro tipo de posiciones políticas que les den posibilidades por asegurar un hueso. En muchos lugares aquí en la capital de la República Mexicana fue más que evidente, con 14 delegados del perredismo, de los 16 delegados que hay, 14 dicen que dejan el cargo para ir y buscar alguna otra posición en la Asamblea o en la Cámara de Diputados o en, no sé, en donde sea. Otro es el Super Bowl número 49 que se presenta en donde los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle se van a medir en este enorme supertazón y con este hashtag de Super Bowl 49 también se presenta como una de las máximos atractivos que se dan. Finalmente quedó definido ya quienes disputarán este trofeo Vince Lombardi. Este será el próximo 1 de febrero en el estadio de la Universidad de Phoenix. Esto también mucho tiene que ver con el clima. Los halcones marinos contra los Patriotas, que hicieron una campaña verdaderamente exhilarating, como dicen allá los norteamericanos, una campaña que ya tiene acostumbrados a los aficionados de los Estados Unidos y de los que les gusta el fútbol americano como dos de los equipos que mejor y más depurado fútbol americano han dado en los últimos torneos. Y le voy a decir, los boletos oscilan, los precios para el estadio, entre los 800 y los $1,900 más o menos, que es la nota, y sobre todo si lo vemos a 15 pesos por uno, ¿no? Pero ¿sabe qué? Alcanzó un palco estelar que se vendiera el acceso a por la escalofriante cifra de $852,000. $852,000. Estamos hablando de algo que es totalmente fuera de lugar. Son, ¿qué? 10... 8 y 5, 13 millones de pesos. Es impresionante. Vamos a hacer una breve pausa para después voy a platicar con un compañero de 1000 batallas, y me refiero, claro, a Andrés Oppenheimer, que en toda América ha causado furor esta publicación de Andrés que se llama Crear o Morir, una visión de América Latina por la vía de la innovación. No se vaya. Y estoy con mi querido Andrés Oppenheimer. Querido Andrés. Hola Pedro, buenos días. Me da un enorme entusiasmo el saludarte y decirte que he estado estudiando este libro, esta publicación, tu más reciente publicación de Crear o Morir, en donde hablas de que pues también en América Latina puede surgir un Steve Jobs o puede surgir un reformador de las tendencias y de las formas actuales en las que vivimos, Andrés. Efectivamente, Pedro, y ante todo felicitaciones por tu nuevo programa. Lo vi varias veces, estoy súper pendiente y te deseo todo lo mejor, todo lo que te mereces, Pedro. Muchas gracias. Efectivamente, Pedro, acabo de sacar mi nuevo libro, Crear o Morir, que tiene el subtítulo La esperanza de América Latina en la era de la innovación.
Y bueno, la premisa es la que un poco todos conocemos, pero que no sabemos cómo resolver, que es que estamos viviendo una nueva era. Fíjate, Pedro, el otro día estaba leyendo, estamos viviendo una era donde el producto del trabajo mental vale cada vez más y el producto del trabajo manual vale cada vez menos. Estaba leyendo el otro día, Pedro, que Uber, encontrar un taxi, hoy día tiene un valor de mercado mayor que el de American Airlines. Una empresa con 700 aviones enormes, decenas de miles de trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos viviendo en un mundo en donde Kodak se fue a la quiebra cuando tenía 140.000 empleados por no innovar, por no meterse en la fotografía digital en el mismo año en que Instagram, una empresita de apenas 13 empleados que sí se metió en la fotografía digital, fue vendida en $1.000 millones. Entonces, Pedro, lo que hice en el libro fue analizar los casos. Fui a Silicon Valley, obviamente, entrevisté a los grandes gurús de la innovación y me dediqué a entrevistar a los grandes innovadores del mundo, en estos momentos, incluidos algunos mexicanos, y preguntarles, bueno, ¿por qué en América Latina no estamos creando un Steve Jobs? Porque tenemos muchos innovadores, México tiene muchos innovadores, pero no de alcance internacional, no que hayan inventado algo de tanto, o sea, trascendencia, tan trascendente como un Bill Gates o un Mark Zuckerberg. Entonces lo que hice, Pedro, fue entrevistar a algunos de los grandes innovadores del mundo, de todos los órdenes, no solo de la tecnología, porque innovación es mucho más que tecnología. Entonces, por ejemplo, el primer capítulo se lo dedico a Gastón Acurio, un chef, un cocinero peruano que logró poner a la cocina peruana en el marco internacional al punto de que hoy compite con la cocina francesa y la cocina española, y es uno de los grandes motores de la economía y del turismo en Perú. O tengo un capítulo sobre Pep Guardiola, durante sus años en el Barça, el ex director técnico del Barça. Sí. Un poco analizando qué innovó, qué es lo que trajo de nuevo, y qué podemos aprender. Entonces, con ejemplos muy puntuales, muy conocidos, cuento, y otros no tanto, cuento grandes experiencias de innovación y cuál fue el secreto de esta gente a nivel personal y a nivel nacional para ser creativos, para ser innovadores y hacer innovaciones trascendentes. En todo ello, Andrés, yo siento que en América Latina hay la cultura de esperar a que la propuesta nos llegue del mundo desarrollado y la compramos por lo general cuando es tecnología o cuando es algún tipo de tendencia, la compramos cara, la compramos tarde, la compramos ya obsoleta y no hay una cultura de proponer. Y cuando existe la cultura de proponer de un latinoamericano, por lo general se va a los Estados Unidos para que ahí sí sea escuchado. Yo creo que en parte hay una especie como de sordera de parte de los posibles promotores de lo que sería una idea innovadora en función de los que quieren innovar. No sé, esto también lo veo en tu libro. Sí, como tú dices, Pedro, y también existe una costumbre de esperar que los gobiernos solucionen, no solo que la solución venga de afuera, sino que venga de los gobiernos. Y lo que encontré, Pedro, es que todos estos grandes innovadores mundiales, en ningún caso, ni en el de Steve Jobs, ni el de Zuckerberg, ni el del chef peruano Gastón Acurio, ni el de Pep Guardiola, las soluciones no vienen ni de afuera ni de arriba. La innovación es un fenómeno que surge de abajo. Lo que pueden hacer los gobiernos es no interferir, es no obstaculizar, como hacen muchas veces. Pero la innovación, Pedro, casi siempre es producto de un movimiento, de un ecosistema que surge de la gente de abajo y que no es impuesto desde arriba. Y también es cierto, y cuento, por ejemplo, tengo un capítulo sobre un joven mexicano de 20 y pocos años que se convirtió en uno de los principales empresarios de los drones comerciales en Estados Unidos. También es cierto que se tuvo que ir a Estados Unidos, porque lo hizo en California, no lo hizo en su Tijuana natal.
Y un poco lo que tenemos que hacer, Pedro, a nivel, porque como te decía en el libro hablo no solo a nivel nacional, sino también a nivel personal, pero a nivel nacional, para que ese joven no tenga que irse, tenemos que levantar muchas barreras para que sea mucho más fácil para los empresarios abrir una empresa, cerrar una empresa. Tenemos que hacer todo eso mucho más flexible y también tenemos que cambiar nuestra cultura sobre el fracaso, entre comillas. Sí. Porque una de las cosas de las que hablo mucho en el libro, Pedro, es que en las culturas innovadoras, en Silicon Valley, en Finlandia, en Israel, en Corea del Sur, en los países que más patentes registran, que más avanzan en materia de innovación, una constante es que nadie crucifica a nadie, nadie estigmatiza a nadie por, entre comillas, fracasar. Al contrario, todos ven el fracaso como un eslabón más en una larga cadena que llega al éxito. Sí. Porque no hay éxito que no sea el resultado de una larga cadena de fracasos. Sí. Cuento muchos casos, no solo los que entrevistan en el libro, que me cuentan de las veces que fracasaron y lo estrepitosamente que fracasaron, sino cuento a lo largo de la historia, ¿no? Como por ejemplo Henry Ford, el creador del auto producido en serie, ¿no? Que llamó su primer auto el Ford T, porque había hecho 19 intentos fallidos antes. Empezó por el Ford A, por el B, C, D, E, y terminó por el T. Lo mismo con cuento varios casos históricos, los hermanos Wright, los pioneros de la aviación, se estrellaron 163 veces antes de hacer su primer vuelo tripulado exitoso. Claro. ¿No? El avión levantaba vuelo 5 metros y ¡pum!, se estrellaba. Entonces, nosotros en América Latina, Pedro, tanto a nivel social como a nivel legal, estigmatizamos, crucificamos, le atamos las manos a los que, entre comillas, fracasan en un intento, en lugar de verlo eso como algo natural. Y lo que estoy diciendo en el libro es que tenemos que cambiar nuestra cultura, tenemos que crear una cultura de tolerancia social al fracaso individual, porque esto es como un bebé, Pedro. Cuando un bebé empieza a caminar y tropieza y se cae, nosotros no decimos fracasó, nos reímos, aplaudimos porque sabemos que es un proceso natural caerse en el proceso de aprender a caminar. Bueno, con las personas y con las empresas tenemos que reaccionar de la misma manera. Mira, a mí, en primer lugar, yo quisiera decirte que este libro se me hace un documento que debe de ser tomado como referente en este siglo XXI para que en la globalización en la que estamos ya inmersos, los jóvenes de América Latina, la gente propositiva, la gente estudiosa, la gente de laboratorio, la gente que puede tecnológicamente o intelectualmente proponer algo, se dé cuenta que cuenta con una plataforma igualita a la que tiene Zuckerberg o a la que tiene cualquier tipo de proponente en cualquier parte del planeta. Ahí tienes a la propuesta de la India, ahí tienes a la propuesta de China, ahí tienes a la propuesta brasileña, ahí tienes muchas propuestas que poco a poco empiezan a permear en gente que se mete en robótica, en matemáticas, en tecnologías diversas, y como lo dice muy claramente tu portada con Albert Einstein, no puedes esperar resultados diferentes si haces las cosas igual siempre. Tienes que en algo modificar y darle un ingrediente. Y esto es algo que tiene en esencia tu libro, y yo se lo recomiendo a todas las personas que nos... por cierto, ya está bien el streaming de audio, a través de Editorial Debate, este libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, y te quiero dar una noticia muy satisfactoria. Se me está cayendo nuestra forma de comunicación en Facebook y en Twitter, porque la gente te da la bienvenida, Andrés Oppenheimer. Dicen que están muy contentos de escucharte aquí. Muchas gracias, Pedro, y felicitaciones a ti también, porque como siempre lo has sido, eres un innovador y ahora lo estás haciendo de nuevo a través de esta nueva forma de comunicarte. Y estoy seguro que te va a ir bien, Pedro, porque tú sabes muy bien lo que haces. Yo te agradezco muchísimo, Andrés. Te mando un abrazo cariñoso y estaremos como siempre en comunicación, Andrés Oppenheimer. Gracias por estar aquí esta mañana. Pedro. Gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias, Andrés Oppenheimer. Se lo recomiendo, para las personas que me ven. Ya está el streaming en audio, ya. Ahora sí, por favor, métanse a fariz.com.mx. Ahí está la opción para audio. Ahí tenemos el streaming, que va a ser una forma. Lo que me dicen que se hace es
que te metes al audio, lo pones en Bluetooth, lo conectas a tus bocinas por Bluetooth en tu vehículo y vas escuchando la radio a través de esta comunicación que aquí te hacemos. ¿Qué nos dicen en YouTube? Juan Antonio Rentería Contreras, corruptos, abusones, pero la culpa la tenemos nosotros por votar por ellos, se refiere, claro, a los chapulines. Jorge González López, desafortunadamente el voto de la gente pensante y de la ignorante vale lo mismo. Esa es la diferencia y el por qué tenemos políticos de tercera. José Bobadilla, mientras no se haga nada al presidente, menos hará con los de abajo. Me imagino que está pensando acerca de que el presidente debe de comparecer ante sus hechos por todo lo que hemos visto últimamente de cosas que resultan inexplicables. Vamos con los memes, lo que está dominando en este momento el mercado de las redes sociales en este momento. Una pausa. El cielo de Rusia se iluminó la madrugada del domingo por un extraño objeto que durante su trayectoria dejó una estela blanca que quedó trazada durante varias horas. Medios locales. Y dentro de los memes que aquí le estamos presentando, está el primero que es todo por un voto. Fíjense ustedes, ahí está esta mujer, Ivonne Álvarez, que está dándole un besito a una mujer embarazada, como, pues ya no solamente está buscando el voto de la mamá, sino el futuro voto el futuro voto del hijo ahí, que esta mujer, Ivonne Álvarez, se ha convertido en una tendencia doble allá en Nuevo León. Hay algunos que, está como que cortado, ¿no? A ver si lo podemos hacer algo. Hay gente en Nuevo León que dice, ¿cómo es posible que una mujer como Ivonne Álvarez pretenda llegar a ser la gobernadora de este estado? Cuando esta mujer ha hecho, pues más que nada una campaña mercadológica, en lugar de hablar de sus resultados, solamente se ha dedicado a ir a lugares como, por ahí le bailaba uno de estos de él, ¿no? Le bailó en un programa de televisión, ella con los ojos vendados, dando un espectáculo que desde el punto... mire, yo no soy ni persinado ni nada, pero sí, esta Ivonne está tratándose de ganar el voto por la vía más barata dentro de las estrategias políticas, que es esta vía de ganarse el voto así. Entonces, todo sea por un voto, con Ivonne Álvarez al frente como candidata de unidad del Partido Revolucionario Institucional al gobierno del estado de Nuevo León. Y también le presento un video de un agente que con mucho ritmo y sabor se ha viralizado en las redes sociales. Ya tiene más de 12,5 millones de visitas, lleva este video de un policía que se llama Jeff Davis, del departamento de Dover en Delaware, cantando y bailando la canción Shake It Off de Taylor Swift, con un peculiar estilo y ritmo que ha causado sensación entre los cibernautas, y aquí se los presentamos. Officer in Dover, Delaware, caught shaking it off in his cruiser. That is until someone spots and he pauses the party. Ahí está este policía Jeff Davis, que seguramente se va a convertir, ya de aquí de policía, ya yo creo que se va al estrellato. Son de estas cosas que naturalmente se dan y que para Jeff Davis esto se constituyó en algo inusitado. ¿Se imagina usted un video así, viralizado con más de 12,5 millones de personas que lo han visto hasta este momento? Luego nos damos cuenta con este tipo de cifras, en eventos como este, de la enorme penetración que tienen las redes sociales. Vamos a un breve corte y regreso con Pedro Alonso. ¿Qué va a pasar esta semana en economía y finanzas? Bueno, Pedro nos tiene exactamente por dónde van las cosas
de lo que son para ustedes expectativas económico-financieras. Que me siguen a través de @PedroFerriz en el Twitter o en Ferriz.com en el Facebook o en Instagram. De todas maneras estamos uniendo a todas las redes sociales y les invito al hashtag FerrizLiveTV para que estén conmigo en un streaming que les va a llevar por el mundo de las noticias, las de verdad, ¿eh? Ahí estamos con ustedes. Y estoy aquí con mi tocallito Pedro Alonso para hablar de lo que veremos esta semana y yo creo que va a ser la tónica del año, ¿no? En muchas de las actividades que tienen que ver con cosas que no pueden ir separadas. Una es la política y otra es la economía. Así es, son la misma cosa. Son el mismo animal. Así es. ¿Qué ves? Pues mira, esta semana se van a dar dos eventos, yo diría, por sí mismos muy importantes, pero que juntos pueden hacer historia. Uno es el muy esperado programa de expansión monetaria de la Unión Europea, que bueno, yo diría que prácticamente tiene 2 años hablándose de esto y por una u otra causa que ahora mencionaré brevemente, no se ha llevado a cabo. Europa, pues como todos sabemos, ha estado pues, en una tasa de crecimiento bajísima. Y hasta negativa, ¿no? Sí, y no solamente eso, ha incurrido, pues yo diría que de facto, en una situación de deflación, ¿no? Sí. La inflación es negativa en Europa, en 2014 fue menos 0.2%. ¿En dónde lo ves más agudo? ¿En el motor Alemania o en algunos de los satélites como España, como Italia? Pues de hecho, yo diría que es una situación conjunta. Han ido cayendo, vamos a decirlo así, poco a poco, ¿no? Ahora ya Alemania también tiene tasas de crecimiento muy bajas. Y este problema de la deflación pues es tremendo, ¿no? Porque lo que implica es que ante la expectativa de precios que van cayendo, pues el consumidor se retrae, ¿no? Esperando precios más bajos. En el lado del productor, pues lo que ocurre es que tú dejas de invertir porque aun cuando los precios bajan, tú no vendes más. Entonces no tiene sentido seguir invirtiendo y por lo tanto el crecimiento se detiene. Pero no solamente eso. Ocurre que el componente real de la tasa de interés, o sea, por lo que está por arriba de la inflación, se vuelve enorme, porque cualquier tasa, por baja que sea, si la inflación es negativa, pues se convierte en una tasa muy alta. Sí. Y a futuro, lo que ocurre es que al revés de la inflación, que es el fenómeno que quizás nosotros estamos más familiarizados con él, tú sabes que cuando tienes un proceso inflacionario, tus pesos de hoy en el futuro valen menos. En teoría, o no en teoría, en la práctica vas a deber menos en el futuro, porque los pesos o el dinero pierde poder adquisitivo. En el caso de la deflación es exactamente al revés. En lugar de que tus pesos valgan menos o tu dinero valga menos, vale más. Va a pesar más. Va a pesar más, entonces tu costo financiero es brutal y como empresario y como persona, pues dejas de endeudarte, dejas de tomar crédito porque tu expectativa de tener un rendimiento pues se vuelve exactamente al revés. Sí, ¿no? Tu riesgo en el futuro es mayor enorme. porque tus obligaciones serán más grandes. Claro, entonces bueno, todo esto está acaeciendo en Europa. Este programa de expansión monetaria pues ha sido muy, yo diría, contrapunteado por la posición alemana que decididamente no ha querido en todo este tiempo. Creo que en esta circunstancia no va a haber mucho para dónde hacerse. No hay detalles todavía, lo que se sabe, por lo menos así investigando por aquí y por allá, es que se está hablando de una compra de 35.000 millones de euros al mes, en un plazo de entre 18 y 24 meses, o sea, estamos hablando de un programa amplio y largo, por una parte. Y por otro lado, lo que no está definido es qué se va a comprar y quién lo va a comprar. Porque a diferencia de lo que ocurrió en Estados Unidos con la Fed es el Banco Central de Estados Unidos y se entiende con ese país. El Banco Central Europeo se entiende con todos los que integran la Unión. Sí, y ese es un problema. Desde el punto de vista de bloques económicos, yo veo a Estados Unidos como el primer bloque. El segundo, ¿qué? ¿Es Europa o Asia?
como bloque yo diría que es Europa. Pero con toda esta problemática y ante el crecimiento asiático... Bueno, en el futuro probablemente los papeles se van a invertir, incluso, bueno, pues la contabilidad más básica te dice que China va a ser más grande que Estados Unidos, ¿no? En el corto. Pues yo diría en los próximos años, muy probablemente. Pero regresando al punto, en Europa no se ha decidido, número uno, quién va a comprar, si es el Banco Central Europeo o los bancos centrales de cada país. Y si fuese así, entonces la pregunta es si se gana o se pierde en la adquisición de valores, porque eso es lo que hace la expansión cuantitativa. O sea, el Banco Central genera liquidez y con esa liquidez se compran bonos al mercado, se le traspasa al sistema financiero eso para que pueda dar crédito, baje la tasa, etcétera. Exactamente. Ahora, al comprar esos bonos, alguien va a ganar o alguien va a perder. Y la pregunta es, ¿quién asume esos costos? Esto se pega con qué bonos van a comprar, y aquí es donde aparece el otro componente. El próximo domingo, esto va a ocurrir el domingo, son las elecciones en Grecia. En Grecia es un país en donde, bueno, muy probablemente cambie el gobierno, por lo menos así lo indican las encuestas. El nuevo gobierno tiene como bandera electoral, por lo menos, a nivel campaña, el reestructurar los programas de contención que le han impuesto la llamada Troika, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Central Europeo desde hace 2 años, ¿no? Ellos dicen no hemos tenido ningún beneficio. Realmente la situación es muy, muy grave en Grecia, económicamente hablando y socialmente también. Por lo tanto, lo que van a pretender seguramente, entre otras cosas, no es solo abatir estos programas, cambiarlos por un programa, pues digamos, de apoyo a la economía, entre comillas, sino también tratar de resolver su problema de endeudamiento externo. Esto es, vamos a pedir una quita, vamos a pedir un alargamiento de plazos, quizá una tasa menor. Y entonces el Banco Central Europeo se ve en una posición muy comprometida porque, ¿qué bonos compro? Diría que pueden haber 2 opciones grandes. Una es, voy a comprar de acuerdo a la cantidad de bonos que los países tienen en circulación. Si así fuera, pues el primer bono que se va a comprar es el bono italiano, los bonos italianos. Es el país más endeudado. Después está Francia, después está Alemania, después está España. Si fueses por el camino por calidad de activos, pues los que tienen más bonos AAA son primero Alemania, después Holanda, después está Finlandia, Luxemburgo, me parece que son los que ocupan los primeros lugares. Pero decididamente, países como Grecia no están en la jugada. Ya incluso Grecia fue un ingrediente para que se alteraran las bolsas de valores la semana pasada. En esta semana seguramente, en esta semana también va a ser ruido, ¿verdad? Y yo creo que el punto va más allá. No hay que olvidar que en el 2012, en la primera crisis, digamos, de deuda de Grecia, parte del punto era abandonamos el euro y abandonamos la Unión. Hoy quizá la Unión está un poco más fortalecida y podría defenderse mejor de una salida de un país como Grecia. Pero sin duda es también abrir la puerta para que otros países puedan pensar lo mismo. Se ¿no? desmadeja. Con lo cual, bueno, pues los fundamentos sobre los que está armada la Unión Europea, pues se tambalean, ¿no? Me parece que pues ha sido un proyecto muy ambicioso, pero evidentemente pues los amarres políticos y las condiciones económicas no han ayudado. Hay 2 jugadores ahí muy silenciosos, 3 yo diría, jugadores muy silenciosos en torno a Europa. Uno es el Reino Unido, así es, que está y no está. Otro es Estados Unidos, que evidentemente tiene una presencia ominosa con su crecimiento que tuvo en el 2014, que fue importante y que de todas maneras no logró impactar en que se embalara también Europa. Y otra es esto que está arañando Rusia, que entre las políticas petroleras y algunas económicas de embargo y de bloqueo, le han venido a dar a los rusos sí un descalabro, pero también a toda la comunidad. Desde luego, el hecho de los conflictos geopolíticos, empezando por este de Rusia y Ucrania, pues han sido un elemento tremendamente negativo, con el que evidentemente no se contaba, pues no estaba dentro del catálogo de los problemas de la Unión, por lo menos en el 2014. El hecho de que Rusia tenga una participación importante en el mercado energético, pues sí condiciona también el abastecimiento europeo, número 1. Y número 2,
las sanciones que se han impuesto a Rusia por parte de Occidente, no solamente se le están imponiendo a Rusia, implícitamente Europa es un cliente importantísimo de Rusia y Rusia de Europa a su vez, ¿no? Entonces, pues hay que pensar en los Mercedes que se dejaron de vender por parte de Alemania, hay que pensar en los créditos que se dejaron de dar por parte de la banca francesa, o las colocaciones que Rusia iba a hacer de capital en los mercados europeos que ya no se hicieron. En fin, hay un montón de perjuicios que seguramente pues es algo en lo que se está pensando ahora, porque bueno, sin duda, pues como ya vimos claramente, pues los conflictos geopolíticos sí erosionan a la economía tarde o temprano. Tarde o temprano, y además por ahí hubo una diseminación de una noticia en redes sociales, nosotros la tratamos mucho en la semana, en donde decía, no cabe duda que la paciencia de Vladimir Putin pospuso lo que pudiera haber sido un enfrentamiento nuclear. Así se van, ¿no? Con esta posición político-noticiosa que nos habla de un Vladimir Putin que a lo mejor, llevado al extremo, se pudiera desesperar de la condición que incluso él le ha advertido a su pueblo: vamos a pasar por tiempos difíciles y Rusia los sabrá superar. Pero mientras que esto sucede, hoy Rusia está pasando uno de los fríos más difíciles que ha encontrado desde lo que fue la desaparición de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Así es. Lo que está viviendo hoy. Así es. Es tremendo. Pues sí, porque lamentablemente pues la forma en que la economía de ese país, dada su política, se ha conducido, pues no resulta en nada bueno para el consumidor promedio. Como dicen, Rusia es capaz de mandar un satélite al espacio, pero no de producir una lavadora, ¿no? Sí, o a lo mejor de mandarlo y de alguna manera a lo mejor hasta no recibir señal porque no tienen presupuesto para seguirlo operando, ¿no? Entonces, así es. Antes de que nos vayamos, dime. Yo estoy viendo que se está constantemente proponiendo en México el que haya una marcha atrás en algunas de las medidas fiscales que se vinieron tomando con la reforma fiscal. Y te hablo de los repecos y te hablo de las micro pequeñas empresas. Si no se echan para atrás algunas medidas que le pegan directo a este tipo de empresarios jóvenes y nuevos, ¿qué ves que pueda pasar con la economía mexicana? Pues yo diría que la inequidad se va a profundizar, porque el eventual crecimiento que pueda tener el impacto de la economía de Estados Unidos o el impacto de inversiones extranjeras a través de la reforma energética no se va a canalizar directamente a estos sectores, se va a concentrar en los que puedan meter mano. Claro, y ahí pues los pequeñitos otra vez se van a quedar como el chinito, no más milagro. Ese es el problema de la inequidad, no todos arrancamos de la misma línea, ¿no? Ese es un problema, y sobre todo es un problema que la inequidad, cuando es reflejada en formas fiscales que oponen al crecimiento, es ahí en donde nosotros pensamos que aquí en México se tiene que hacer algo y nadie dice absolutamente nada. Gracias, Tocayo, por estar aquí conmigo como siempre esta mañana. Vamos a hacer una breve pausa y después regresamos con... le quiero decir, Juan Lascano dice, en México hay políticos basura, reciclados, todavía nos saturan con miles de spots llenos de mentiras y de hipocresía. Jesús Ávila, ciertamente hay mayor conciencia política en la sociedad, pero también hay mayor impunidad y corrupción entre los funcionarios. Fernando Errejón, Oppenheimer es muy articulado y fundamentado en las realidades de lo que son, lo que está pasando en nuestras regiones, nos dice, en nuestra región de América Latina. Fernando Errejón. Vamos a hacer un corte para regresar con cosas que pasan en el mundo. Choques múltiples por carreteras con hielo dejan 4 muertos y decenas de heridos en Pensilvania. En uno de los... estuvieron involucrados cerca de 60 vehículos.
Choques múltiples por carreteras con hielo dejan 4 muertos y decenas de heridos en Pensilvania. En uno de los percances... Le quiero decir, fíjese qué nota, ¿no? Según una fórmula matemática que hace la Universidad de Cardiff en Gran Bretaña, hoy será, bueno, ya para los europeos ya prácticamente ya fue el día más triste del año. Y no tiene por qué serlo, pero de hecho el cálculo del Blue Monday, Blue es de como de tristeza, como de melancolía, ¿no? Blue Monday considera varios factores como el fin por completo de las festividades, de lo que fue el final del año pasado y el inicio de un nuevo año con retos. Y para estas fechas, muchos de los propósitos ya fueron rotos, es propósitos que nosotros luego nos hacemos de un año nuevo, y la actividad plena nos lleva a un estrés que empieza a repuntar, recuperan el 100% en esta semana, toda la actividad, y esto nos lleva a lo habitual. Y yo le invito a romper este sino que se nos el Blue Monday, es un hashtag que se llama Blue Monday, Dino al Blue Monday, hashtag Dino al Blue Monday, y yo les pido a ustedes que hagamos de no el día más triste, sino el día más alegre del año. También le quiero decir que Boko Haram secuestra a 80 personas en Camerún, y con ello otra vez estos grupos terroristas. Ya la semana pasada le presentábamos a un niño de 10 años que ejecuta a 2 espías rusos en una acción yihadista, y ahora Boko Haram atacan otra vez a una aldea al norte de Camerún con una autoridad que está totalmente rebasada. Llega la autoridad y ante estos actos delincuenciales, no estoy hablando de Iguala, no, estoy hablando de Camerún, secuestraron a 80 personas, en su mayoría mujeres y niños. Después los secuestran, pasa tiempo en donde no se sabe absolutamente qué pasa con ellos, y después vemos atrocidades. El ataque se registró en la madrugada de este domingo en una aldea que se llama Mabás, en la región del lejano norte de este país, cerca de la frontera con Nigeria, en pleno Camerún. Soldados de Camerún repelieron el ataque, hubo un intercambio de disparos, pero el hecho es que se llevaron a 80 rehenes. El ataque y secuestro ocurre 11 días después de que un grupo radicalizado amenazó al presidente de Camerún, a Paul Biya, con efectuar dentro del territorio camerunés atentados similares a los que se llevaban a cabo en Nigeria. ¿Y qué cree? Que se cumplió el hecho. También le quiero presentar el hashtag de la discordia. Resulta que muchos comentarios son los que se proponen de una selfie de concursantes de Miss Mundo. Ahí está la Miss Mundo de Israel y la Miss Mundo de el Líbano, que supuestamente entre los dos hay un enfrentamiento, entre los dos países hay un enfrentamiento, y cada país le promueve a sus habitantes el que no haya concordia entre unos y otros, y aquí a estas dos bellezas se les hizo absolutamente lo más atractivo el que se presentaran en este selfie en donde están juntas Miss Israel, Doron Matalon, y del Líbano, Sally Gage. A pesar de el virtual estado de guerra que hay entre los dos países, estas dos chamacas dicen: nosotros aquí nos presentamos como hermanas, misses, que siempre se pronuncian por la paz del mundo, y que tal vez si los políticos complican las cosas, la gente común, los ciudadanos comunes, bueno, ni tan comunes, estas dos chamacas lo que dicen es no a la violencia, y nosotros sí nos presentamos bajo esta cara de amistad. Ya le comenté lo del exgobernador de Virginia, Robert McDonnell. Deberá de reportarse a la cárcel el 9 de febrero para estar 2 años en la cárcel porque recibió 3 regalos de un contratista amigo de él. Recibió un Rolex de $6,000,
recibió $15,000 para la boda de su hija y $15,000 para comprarle ropa a su hija para la boda y a su esposa. Con estos $36,000, el hombre se sale de la carrera presidencial por el Partido Republicano para el 2016. Se sale de la vida política y el día 9 de febrero se va a tener que presentar en la cárcel cuando se le niega la libertad bajo fianza, y este hombre va a estar en la cárcel 2 años. Incluso parte de su servicio va a ser que va a ir de preso a barrer calles. Uno de los hombres más poderosos del Partido Republicano, hoy está, así como le pasa a nuestros políticos, ¿no? Si imagina usted por $36,000 lo que le hacen a un gobernador en los Estados Unidos, y aquí por $7 millones de una casita en las Lomas no pasa absolutamente nada, y menos si es en Malinalco. En fin, esto sucede allá en los Estados Unidos. El auto de Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, también causó revuelo cuando se publicó en su cuenta de Facebook el pasado viernes una fotografía de este auto deportivo. Este auto deportivo, luego nos vamos con la finta, es de una compañía que se llama Factory 5. ¿Qué es Factory 5? Es una compañía que fue fundada en los 90, en 1990. Y esta compañía te vende una especie como de kit para armar un coche que aparenta ser un vehículo original. Ahí hay Shelby Cobras, Ferraris, Lamborghinis, Hot Rods, Porsches. Yo digo que es un Porsche, aunque luego me dicen que no. Yo creo que es un Porsche de la nueva versión. Este Porsche en el mercado, un Porsche original, pues vale $1 millón. Esta versión chafita no llega a los 50,000, pero todo el mundo se fue con la idea de que era un carrazo. No, si se ponen a ver lo que es la compañía Factory 5, justamente lo que le da al norteamericano, y esta fue la base para su creación, es el dueño de tener el sueño de tener un carrazo, pero pues a un precio bajísimo. Luego hace de cuenta aquí que va la máquina, le meten una máquina de bochito de 1,200 centímetros cúbicos, y ya con eso se supone que traes un carrote. Le meten unos escapes para que suene espectacular, y el coche no tiene absolutamente nada de valor. Pero, después de todo, aquí el vehículo tiene una calcomanía de abogados. Williams & Davidson, que es una de las compañías de lobbying y de estos casos fuertes que se presentan en la capital de los Estados Unidos, en Washington, que es uno de los bufetes más grandes y más influyentes de los Estados Unidos. Luego que se conoce la publicación de esta fotografía, vienen críticas, y estoy seguro el presidente de los Estados Unidos tendrá alguna explicación al respecto. Por lo pronto, lo que le quiero decir es que es una versión pirata, por decirlo menos, de un vehículo de grandes proporciones. No como el Porsche del hijo del delegado del Infonavit, ¿no? Que eso estamos hablando aquí de otras cosas. Antes de irnos, fue localizada la sonda espacial Beagle 2, con la que se perdió contacto hace una década. Es una sonda europea en su camino aterrizando en Marte. Fue ubicada por el observador de reconocimiento de la NASA, y la sonda está intacta, aunque se había pensado que ya estaba destruida. La sonda está completita, pero no tiene comunicación. Y antes de irme, le quiero decir que como ya cada vez vamos más a aterrizar en diferentes partes del universo, ya hay una convención general. Ya no es aterrizar en la Tierra, alunizar en la Luna, amartizar en Marte, porque entonces cada vez se va a ir haciendo esto más complicado. A jupiterizar en Júpiter, ya a saturnizar ¿no? A plutonizar en... Hasta en un portaaviones, ¿no? Hasta en a portaavionizar, no, pues digo, entonces el término general es aterrizar en cualquier planeta que sea en un asteroide. Ya no es el asteroidizar en el C-128-36, ¿no? Pues, digo, ya es... Entonces la convención general
es aterrizar en. Y seguramente algún día que nos encontremos algún marciano nos dirá, no hombre, yo digo lo contrario, es amartizar en cualquier parte del universo. Pero en fin, esto ya será cuestión de que vengan los extraterrestres y nos digan cómo le hacen ellos. Ya nos vamos, gracias. Le invitamos a que se quede usted aquí con nosotros en On Demand. A lo largo de toda esta jornada estaremos esperándole a usted, como siempre, con mucho entusiasmo. Y gracias a todos ustedes por comunicarse a través de las redes sociales. Esto ha sido todo en vivo en Ferris Live TV. Gracias por estar aquí y le pido que si no ha podido ver los diferentes segmentos, lo haga ya con calmita en donde quiera que se encuentre. Y también le recuerdo que ya tenemos streaming de voz. Usted se mete a ferris.com.mx y le da la opción para irse con nosotros aquí en video o bien el irse en audio y seguramente comunicarlo esto a través de Bluetooth en su aparato para que usted vaya escuchando la radio en su vehículo. Gracias, esto ha sido todo y seguimos en contacto con ustedes a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página ferris.com.mx. Gracias a YouTube y gracias a ISA Business Center por estar aquí conmigo como siempre en nuestro centro de operaciones. Hasta la próxima. Officer in Dover, Delaware. Nos sale carísimo esto como una práctica para lo que sería el ejercicio de la administración pública en su presupuesto. Ante esto, el presidente de la Coparmex aquí en la capital de la República Mexicana, que es José Luis Beato, lanzó una campaña antichapulines. ¿Y qué es lo que propone el señor Beato? Bueno, lo que propone es que cuando salgan estos hombres o mujeres que han dejado sus puestos de administración pública por buscar un nuevo hueso, la gente los conozca, sepa quiénes son y no voten por ellos. No voten por ellos. Y esto se me hace muy interesante porque es un llamado a la conciencia ciudadana, para que no le entremos a este tema tan desafortunado que trae como resultado esta práctica que a todos nos deja un sinsabor. Este hashtag, se ha presentado un hashtag que es hashtag no a los chapulines, y este hashtag pues se da en un momento en donde poco a poco empezamos a ver cómo la sociedad mexicana tiene mayor conciencia del quehacer político, qué es lo que se debe de apoyar y qué es lo que se debe de reprobar cuando diferentes niveles de comunicación, como es el caso de la arquidiócesis, como es el caso de la Coparmex, como es el caso del Consejo Coordinador Empresarial, como es el caso de las redes sociales, que están constantemente señalando esto que es, a todas luces, una práctica que no se debe de seguir. Los chapulines lo único que nos marcan es un grado de irresponsabilidad, por un lado, y por el otro lado, el que los políticos no puedan hacer carrera, política porque pues sus plazos son tan acotados que de un lado, de una posición política, se van a otra y a otra y a otra para tratar siempre de estar colgados de una cuerda que les permita tener un presupuesto, un salario, una forma de, ya sabe, de robar, y algo que desafortunadamente para todos nosotros ha sido una constante, una falta de respeto con fuero desafortunada que no ha dado por consecuencia una rendición de cuentas. También por otro lado le quiero decir que el PRD va...
Acaban ustedes de ver este video maravilloso de una mujer extraordinaria. Le voy a platicar más adelante de ella. Se llama Yayoi Kusama, que es una escultora, pintora, fotógrafa, poetisa, novelista. Es una mujer prolífica, extraordinaria. Tiene problemas psicológicos. Nace en 1929 y en su muy tierna infancia tuvo una serie de traumas que le hicieron llegar hasta un punto de depresión, y de ahí una mujer que ha hecho todo en el ámbito del arte, y que aquí en su presentación en México, el Museo Tamayo, ha llegado a romper récords, incluso del propio museo, que me suena como inusitado, porque en nuestro país, por lo general, cuando se presenta una exposición, no hay tanto furor como esto que ha presentado esta mujer, Yayoi Kusama, en donde se empezaron a presentar personas para ver su obra en este pasado fin de semana desde las 4 de la mañana para poder llegar y tener un lugar asegurado. Bueno, de esto lo voy a platicar un poco más adelante. Nos vamos con la primera, con la principal. Green Bay 28-22, mientras Nueva Inglaterra aplastó a Indianápolis 45-7. La nota principal con la que está empezando la semana, incluso tiene que ver ahí con todos los medios de comunicación, es una aclaración y reflexión que saca la Arquidiócesis de México a través del semanario Desde la Fe, en la que habla de algo que es una acción, se me hace por demás irresponsable de parte de los políticos en nuestro país cuando tienen un cargo de elección popular, que buenos días, amigos en toda la República Mexicana, en diferentes partes en donde llegamos a través del internet a todo el mundo, a todos los mexicanos que se encuentran en este momento trabajando por este país en diversas partes del planeta Tierra, aquí en los frentes, tanto en el calor, en el sur-sureste, como en el frente frío que se encuentra ya en diferentes puntos del norte, centro-norte de la República Mexicana. Los saludamos con mucho entusiasmo, aquí trabajando desde el ISA Business Center, aquí en Legaria número 549, esquina con San Joaquín, aquí en la capital de la República Mexicana para todo México. Les saludamos con mucho cariño, con mucho entusiasmo y empezamos. Fíjese usted. El delegado panista en la Benito Juárez, Jorge Romero, y el delegado priista en la Coajimalpa, que es un señor que se llama Adrián Rubalcaba. Estos dos son los únicos dos de los 16 delegados que en este momento van a llegar a trabajar a su despacho. Los otros 14, pero ya pegaron el brinco y corrieron. Uno de ellos, el delegado perredista por Iztapalapa, Jesús Valencia, se separa del cargo, no porque él lo hubiera querido,
sino porque realmente lo obligan en el partido político, en el PRD, lo obligaron a que estuviera del lado de su posición como delegado y con esto, con algún tipo de inmunidad, y fuera del cargo será investigado por, después se acuerda que fue el que chocó este hombre que se voltea en su camioneta, bueno, no en su camioneta, más bien en la camioneta de un contratista que ha recibido contratos en la delegación Iztapalapa y que resulta que Valencia la traía en perfecto estado de ebriedad, choca y resulta que la camioneta era una especie de prestación o de canonjía que le daba un contratista que recibía favores del delegado. Y después toma otra camioneta que resulta que estaba bajo las mismas condiciones. No hay forma de explicar esto, no la hay, no existe. Y el señor Jesús Valencia se va con ello fuera de su administración a que venga, espero, un juicio que le permita a la justicia llevar al señor Valencia hasta sus últimas consecuencias. Y aquí se ve claramente los contubernios que hay entre. Esto ha sido, para mi gusto, el escándalo. Si bien es cierto, ya existía, esto se ha convertido en una práctica demasiado recurrente en diferentes administraciones dentro de lo que ha sido estos 2 años de gobierno, tanto en la administración federal, con Peña Nieto, Higa, Juan Armando Hinojosa y todo lo que sabemos de Videgaray, de la Casa Blanca y de tantos otros parientes del presidente Carlos Salinas recibiendo contratos, en fin, la familia política, en fin, todas estas cosas que lo que han marcado es esta que para mi gusto es la práctica más cara, que están, digamos, por terminar su mandato, pero lo dejan de lado y 90 días antes o lo que sea antes, abandonan una posición de carácter público y de responsabilidad administrativa para irse a buscar, a través de una campaña, otra posición política. Por ejemplo, aquí en la capital de la República Mexicana, los 14 delegados perredistas que hay dentro de las 16 delegaciones, los 14 pidieron permiso para irse o a la Asamblea Legislativa, en una diputación local aquí en la capital de la República Mexicana, o bien a la Cámara de Diputados, y se apuntan para asegurar con esto un hueso que les permita seguir en el mercado político, pero lo más duro, difícil y responsable de todo esto es que brincan de una posición a otra y dejan en el lugar a una persona que no fue electa por nadie, que nadie la conoce, que no hay comparecencia en nada, incluso dejan su administración sin hacer una puntual aclaración sobre en dónde están los recursos, cómo se gastaron, qué hay, qué falta, qué sobra, qué se debe, qué pasó, nada, absolutamente nada. Hace referencia directa a la arquidiócesis, a esta irresponsabilidad, y dice que tendría que regularse, tendría que haber una ley que impidiera que este tipo de prácticas se hicieran en nuestro país. Si bien es cierto, aquí nos concentramos en lo que pasa en la capital de la República Mexicana, estamos también viendo cómo muchos presidentes municipales o presidentas municipales o gobernadores, se ha dado el caso, o en fin, diferentes puestos administrativos, se van, dejan todo, mostrando el mayor desprecio para la ciudadanía que los eligió, piden licencia para amarrar un asiento, es lo que dice la arquidiócesis. Se ven sin responder al manejo del poder y con todo ello nosotros, que somos los ciudadanos, pues nos quedamos sin tener ningún tipo de herramienta para protestar, por lo que aquí se ve en un acto de absoluta irresponsabilidad. Solamente quedan en sus cargos, y esto no me quiere dar la garantía de que también ellos van a buscar algún puesto de elección popular, el delegado